Génesis significa el comienzo. Y ese es un libro muy interesante porque ahí se nos narra el comienzo de muchas cosas. Del primer matrimonio, del primer asesinato, del primero muchas cosas. Pero te quiero narrar cómo fue la creación. Porque Dios tomó la tierra, creó la tierra y narra cómo estaba desordenada y vacía. Y entonces en el primer día Dios ordenó y separó lo que eran las tinieblas del día, la noche del día. Y cuando terminó Dios de hacer esto, Él lo vio y dijo, esto está muy bien, lo vio bien. ¿No te ha sucedido que cuando haces algo y lo ves y dices, me quedó muy bien? Porque Dios dijo, y vio Dios que era bueno. Como que a vos te dice, bien, ¿no? Va bien todo. Al siguiente día creó Dios el sol para que dominara en el día, la luna para que dominara en la noche y todas las estrellas. Y terminó Dios y dijo, y vio Dios que era bueno. Y Dios dijo, era bueno. Después Dios creó, separó las aguas de la tierra y creó todas las plantas según su género, los árboles frutales que daban semilla, y vio Dios que era bueno. Y después Dios creó los animales del mar en un momento y después los animales en la tierra, todos según su especie, y los animales, las ballenas, los rinocerontes, los perritos, todo. Y acabó Dios y vio Dios que era bueno. Y después, durante 6 veces viene diciendo que era lo que hacía era bueno, estaba satisfecho, estaba contento lo que hacía. Y después hace al hombre, la creación predilecta de Dios. Y toma la tierra, el barro, crea a Adán y pone a Adán para que gobierne a todo lo que había Dios creado. Y ahí cuando Dios hizo todo eso, Él dijo que era, no es cierto. Él dijo, esto es bueno en gran manera. La creación dijo, esto es bueno. Pero cuando creó al hombre y lo puso ahí delante de toda creación, en el séptimo día Él dijo, esto es bueno en gran manera. Estaba muy satisfecho, estaba muy contento Dios. Y entonces el hombre estaba ahí con Dios, tenía toda la creación en el jardín del Edén, y Dios pasó a todos los animales y el hombre le puso nombre a todos los animales. Adán estaba con Dios, Dios estaba con Adán, y Adán disfrutaba y estaba con los animales y comía en el paraíso, estaba todo padrísimo. Pero de repente Dios vio al hombre y dijo, no es bueno que el hombre esté, ¿qué? Solo. Entonces fíjate, durante 6 veces ya dijo, esto es bueno, es bueno, es bueno, luego esto es bueno en gran manera, pero de repente vio a Adán solito. Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y para comienzo digo, pues no estaba solo, porque tenía ahí a todos los animales y todas las plantas, ¿no? Ahí tenía a los rinocerontitos y a los búfalos y a las jirafas y ¿qué animal te gusta, no? Entonces pues estaba ahí con sus mascotas, ¿no? Pero Dios lo vio solo. Pero yo digo, pero estaba con Dios. Eran cuates, se veían cara a cara. Pero aún así, porque Adán todavía no había desobedecido, no había sido sacado, no había la caída, la salida del Edén. Pero de todos modos, ahí en ese momento Dios lo vio y dijo, no es bueno, esto no es bueno, que el hombre esté solo. Y este pasaje lo usamos mucho en las bodas, porque los siguientes versículos narran de cómo Dios tomó la costilla y creó a Eva. Si Dios nos quiere. Y entonces dio a Eva a Adán y lo usamos muchos para los matrimonios. Pero aquí habla de que el hombre es una creación social. Dios nos hizo para estar en comunidad. La primera relación y la más importante es la que tenemos con Dios. Pero fíjate, no es suficiente esa relación, es la más importante. Y ahí comienza todo. Y si tú no tienes esa relación con Dios, tú estás muy solo. Pero si estás con Dios, estás bien, pero no es suficiente. Necesitamos la relación con los demás seres humanos. Porque no es bueno que el hombre esté solo. Estamos diseñados para vivir en familia, en comunidad. Somos seres sociales. Y aunque algunos de repente agarran de ermitaños y se van y dicen, yo no necesito a nadie, están solos. Y Dios dice, no es bueno. Esto es algo muy interesante porque estamos hablando de que somos familia en estos domingos. La iglesia la estamos ilustrando como esta familia que somos del Padre.
Dios Padre, Dios del cielo es el Padre y nosotros somos los hermanos. Jesucristo es el hermano mayor y somos una familia, y cuando estamos en familia, Dios dice esto es bueno en gran manera. Dios lo que nos está diciendo es que necesitamos pertenecer. Y hay otra ilustración muy interesante que nos da el apóstol Pablo acerca de la iglesia. Sí somos una familia, pero Pablo nos las presenta como el cuerpo de Cristo. Seguramente has oído, o si no has oído, ya lo escuchaste, que somos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Jesucristo es la cabeza y todos nosotros, toda la iglesia es el cuerpo. Hay una iglesia universal en todo el mundo, pero hay una iglesia local. Y nosotros pertenecemos a una iglesia local. En este caso, esta iglesia se llama Paz. Pero yo creo que me acompañes a Romanos 12. Abre tu Biblia en Romanos 12, capítulo 3. Y vamos a estudiar esto que Pablo nos enseña de esta imagen de la iglesia. Tú y yo estamos llamados para pertenecer a la iglesia y necesitamos conocer bien cómo funciona la iglesia. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la visión? ¿Por qué? Porque no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que tú estés solo. Necesitamos habitar en comunidad. Y entonces comienza diciendo Pablo, Romanos 12, versículo 3. Y dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe de tener, sino más bien piensen de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios les ha dado. O sea, está diciendo, ni te creas más, pero tampoco te creas menos. Todos somos creación de Dios. Y todos estamos llamados a ser hijos de Dios. Y continúa versículo 4. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo. ¿Cuántos cuerpos tienes? No, nadie tiene un avatar por ahí, ¿no? Nada más tenemos un solo cuerpo, ¿no? Todos tenemos un solo cuerpo con muchos miembros. Tenemos manos, tenemos ojos, el hígado, la uña, ¿no? Aunque esté enterrada, pero es nuestra y está ahí la uña, ¿sí? Muchos miembros, y todos estos miembros desempeñan, y no todos estos miembros desempeñan la misma función. Tenemos una mano que desempeña la función de la mano. Yo tengo una mano derecha y tiene una función muy específica y diferente de lo de la mano izquierda. Un día jugamos tenis, ¿no? Para que veas lo que puede hacer esta mano derecha. Pero, de igual manera, cada uno de tus órganos, de tus miembros, hacen una función y las necesitamos. Y entonces Pablo toma la ilustración de nuestro propio cuerpo, que es uno, formado de muchos miembros, y dice versículo 5, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Mi mano está unida a mi cuerpo. De igual manera que nosotros estamos unidos al cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Él es el encargado del cuerpo, Él es el dueño del cuerpo, que representa a su iglesia. Versículo 6. Todos tenemos dones diferentes. O sea, el don de mano, el don de ojo, el don de cuerda vocal. Cada uno de nosotros tiene un don diferente, según la gracia que se nos ha dado. Cuando hablamos de gracia es algo que recibimos sin haberlo merecido, ¿no? ¿No te has preguntado por qué las personas de aquí cantan mejor que nosotros? Por lo menos que yo, ¿no? Y volteas al cielo y dices, ¿pero por qué? ¿Qué hicieron bien para que ellas canten y yo no cante? Es pura gracia. No hicieron ni bien ni tú hiciste mal. A ellos les tocó cantar y a ti te tocó dibujar. A ellos les tocó cantar y a ti te tocó todas las matemáticas, etcétera. El servir, el profetizar, etcétera. Y continúa así Pablo hablando, ¿no? Según la gracia que se nos ha dado. Dios te ha dado una gracia. Él es el que reparte. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que deje con generosidad. Si el de dirigir, que dirija con esmero. Y si el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Entonces un poquito Dios lo que está diciendo es, eres parte de un cuerpo, tienes una función, tienes un don que se ha dado por gracia, úsalo, opéralo. Pero es muy interesante porque dice, si diriges, hazlo con esmero. O sea, échale ganas. No le vamos a echar ganas si no tenemos visión de lo que estamos haciendo. Pero cuando tenemos claro a lo que estamos formando, tú y yo somos parte de algo que es mayor que nosotros en lo individual.
Y entonces le vamos a echar esmero. Dice, hazlo con alegría. Cuando tenemos la convicción de lo que estamos haciendo, lo vamos a hacer con alegría. Versículo 9. El amor debe de ser sincero. ¿Cuál amor? El que tenemos en el cuerpo. Aborrezcan el mal, aférrense al bien, anímense unos a otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. ¿A quién le está hablando? Al cuerpo, a la iglesia. Le está escribiendo a la iglesia en Roma, le está diciendo, o sea, tengan amor fraternal, respétense y honrense unos a otros mutuamente. Vamos a saltar al versículo 12. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Y es interesante porque esto está es en plural. Alegre, no es alégrate, es alégrense. Tu cuerpo cuando se alegra, no nomás, o sea, si de repente algo padre te sucede, tu cuerpo solito, está feliz la mano, ¿no? Y los demás están. Todo el cuerpo se alegra, ¿no? Alégrense, muestren paciencia y perseveren en unidad, en oración. Versículo 15. Alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran. ¿Nunca te has pegado en el dedo chiquito? ¿No? ¿Y verdad que todo el cuerpo llora? ¿Y verdad? No sé por qué pasa esto de pegarnos en el dedo chiquito. Y no creo que sea defecto de fábrica. Yo creo que es propósito divino para darnos cuenta que aún el más pequeño, el que parece insignificante, tiene gran sentimiento. Y duele hasta el alma. Llorar con los que lloran. Pero también alegrarnos con los que se alegran. Y eso sucede en el cuerpo. Si el pecho recibe la medalla, todo el cuerpo está alegre. Si el dedo chiquito recibe el golpe, todo el cuerpo está triste y se duele. Versículo 16, vivan en armonía los unos con los otros. Vamos a saltarnos al 18 para cerrar. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Está hablando cómo debemos de vivir en paz, en armonía, con un propósito. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu consejo. Señor, te pedimos que hoy nos des visión de cómo debemos de caminar en unidad, como un solo cuerpo, tu iglesia. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estuvimos viendo el domingo pasado esta frase de Rick Warren y él nos dice que somos llamados a pertenecer, no solo a creer. La puerta de entrada para la familia, para pertenecer en el cuerpo de Cristo, es creer en Jesucristo. Creo en Jesucristo, soy hecho hijo de Dios, nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron y soy incluida en la familia del Padre. Y entonces el de junto me puede decir, bienvenido hermanito. La entrada es en Jesucristo. Pero no solamente estamos llamados a creer, lo que sigue es pertenecer. Nos alegramos cuando llega la mano izquierda, cuando llega la oreja. O cuando llega el hermano hígado. ¿Sí? El hermano hígado es básico. El hígado es básico. El hígado filtra todo. Todo pasa por el hígado y el hígado así como que ¿por qué? Y así hay el hermano hígado, ¿no? Que está como que todo lo mastica y todo lo cuestiona y así está el hermano hígado. Y entonces pertenecemos, somos llamados a pertenecer en un solo cuerpo. Yo les pregunto, ¿qué opinan de mi mano? ¿Qué opinas de mi mano? Que le vas más seguido y dices, peluda, pero está bien, ¿no? O sea, ¿te da miedo mi mano? No, no te da miedo mi mano. ¿Me saludarías? Sí, a ver. Fíjate, me vio a los ojos, ni siquiera volteó a ver a mi mano. Ya sé que siéntate. ¿Por qué? O sea, mi mano tiene una función y dentro del cuerpo, pues no está mal, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo de repente, lo que uno tiene que hacer por la enseñanza, ¿verdad? Dice, el que enseña, el que sabe enseñar, que enseña, ¿no? Entonces, imagínate que yo, yo sé lo que te estás preguntando es, ¿y dónde está el cuerpo? No sé, aquí está la mano, pero no tiene el cuerpo. ¿Qué es lo que tú piensas ahora de esta mano? Así, ¿sí? O sea, la definición de, dícese de algo horrible, de algo que nomás no quiero hacer. Y entonces si tú me saludaras, salúdame. Fíjate, aquí está viendo la mano, ya no me vio a mí. ¿Por qué está viendo la mano? Porque está sospechosa. No dicen, es quién sabe. A lo mejor huele, ¿no? O sea, porque si yo agarro esta mano y si o sea, la aviento ahí como que
Ya que dice, ok, es de plástico, ¿no? Si es de plástico, no le quites la mano a nadie, regresa mi mano, no es mía. Pero, o sea, ¿qué te causa esto? Mi mano no te causó mayor cosa, tiene una función, tiene un propósito, siempre y cuando esté conectado con el cuerpo. Pero, ¿qué sucede cuando de repente tengo una mano solita? Como que tú dices, no es natural. ¿Qué harían ustedes si de repente entrara una mano arrastrándose? Bueno, déjame ponerlo así. Imagínense un hígado. Imagínense que entre el hígado. Ahí viene el hígado, como te lo puedas imaginar, ¿no? Y de repente se sube como puede a la silla y se sienta ahí el hígado y tú dices, y dejó todo el caminito de bilis, ¿no? O sea, tú como que dirías, qué extraño, ¿no? Esto no es normal, esto no es natural. Una mano sin cuerpo no es normal. Un cristiano sin iglesia no es normal, no es natural. Un cristiano sin iglesia es como una oveja sin redil, como un niño sin familia. O sea, no es algo natural, no está en parte en el diseño de Dios. Tú y yo estamos llamados a pertenecer, sí creer, pero luego pertenecer. Porque en el cuerpo, escúchalo, nadie de nosotros puede cumplir su propósito solo. El propósito viene de Dios. Por la gracia de Dios recibimos el don para cumplir nuestro propósito. Pero nadie puede solito cumplir su propósito. Necesitamos al Padre, sí, pero necesitamos unos de otros. Y debemos de estar conectados en el cuerpo, pertenecer. Y de eso te voy a hablar. Algunas características de que cuando pertenecemos van a ser en nuestra vida. Cuando pertenecemos, comenzando, vamos a identificarnos como verdaderos creyentes. El que pertenece a la iglesia, el que es un miembro que está bien tomado de un solo cuerpo, es alguien que está dando testimonio que es un verdadero creyente. Porque nuestro Señor Jesucristo nos dijo, de este modo todos sabrán que son mis discípulos. Tú y yo somos discípulos de Jesucristo. Él es el pastor, Él es el Señor, seguimos a Él, lo imitamos a Él. Y vamos a demostrar que en verdad lo estamos haciendo si se aman los unos a los otros. Unos a los otros es una frase que vamos a hablar muchísimo hoy. Unos a los otros. O sea, amar a Dios, claro que es importante, es lo primero, es el primer y gran mandamiento, pero necesitamos amarnos unos a otros. Y eso sucede en la iglesia. En la iglesia nos amamos unos a otros. ¿Es fácil? A veces, pero a veces no es tan fácil, porque la iglesia está formada de gente imperfecta, comenzando con el que le está hablando, que por cierto traigo mi nombre hoy. Comenzando conmigo, Alberto. Yo soy gente imperfecta, pero, y pregúntale a mi esposa si es fácil de amar a Alberto. A lo mejor dice, frecuentemente, pero habrá días que quizá no. La iglesia es un lugar formado de personas imperfectas. Escúchalo, la iglesia no es perfecta. El que es perfecto es Cristo. El Espíritu Santo que está entre nosotros y en nosotros. Él es perfecto, pero nosotros no somos perfectos, estamos en un caminar hacia la santidad. Mira, no somos perfectos, pero queremos ser coherentes, eso sí. Yo no te puedo decir que yo no me voy a equivocar, pero yo quiero ser coherente. Y aún en mi equivocación es poder decir, perdóname. Me equivoqué, lo reconozco. Ser coherentes con la palabra de Dios, que es el fundamento de lo que hablamos aquí, porque todo lo que hablamos está fundado, respaldado por la palabra de Dios, y a eso nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios. Pero vamos a comprobar que somos verdaderos creyentes. En cierta forma, la iglesia es un laboratorio para amar. Vas al laboratorio y haces el experimento, ¿no? A ver si te sale el amar. Es una escuela, es una universidad. ¿En dónde vamos? O sea, porque necesitamos amar al mundo, claro que sí, pero ¿dónde lo vamos a aprender? Aquí dentro de la iglesia. ¿Nunca te han pisado el pie aquí en la iglesia? ¿Sí? Nunca, porque nunca se han pisado. Van por el pasillo y de repente pasa la de los tacones y te da un pisotón, ¿no? Y entonces, y tú acabas de salir de alabar y somos iglesia y el cuerpo, ¿no? Padrísimo, ¿no? Pero te dan el pisotón y dentro de ti de repente brota algo que quiere decir que Dios te bendiga, ¿no? Pero lo haces en un tono como que Dios, así. ¿Sí te puede salir eso? ¿Sí te ha salido eso cuando alguien te pisa? Queriendo sin querer. Ay, no me digas, o sea, no, nunca. ¿A qué planeta le estoy hablando? A mí sí me pasa. De repente salen cosas y bueno, pasas por alto, ya me pisó. Pero el siguiente domingo pasa otra vez y te vuelve a pisar. Y tú ya dices, no, esto ya no fue accidente, esto ya es personal.
Y entonces se ponen las cosas más interesantes. Y si te pisa la tercera vez, van a ver que soy de Chihuahua, ¿no? Y ahora sí se va a armar la cosa. Y yo no soy de Chihuahua, pero me han oído, me han hablado. Pero pasa que seguido que nos ofendemos, no somos fáciles de amar, pero tenemos a Dios, el consejo bíblico, y aquí vamos a aprendernos a amar. Y vamos a hacer un testimonio para el mundo. La iglesia es un testimonio para el mundo. Porque el mundo voltea y dice, ¿y estos cuates? Para empezar, ¿de qué están contentos, no? Si vieran las noticias. Y luego ven nomás cómo se llevan. Y se pisan, y se pisan, y se pisan, y se perdonan y perdonan. ¿Qué pasa? Somos un testimonio. Y aquí nos ponemos a prueba para entonces salir y amar a los que son fuera de la familia de fe, fuera de la iglesia, fuera del cuerpo de Cristo. Pero comenzamos demostrando que somos verdaderos creyentes. Sí vas a ser probado en la iglesia, claro que sí. Yo nomás venía aquí a consumir, pues ni modo, vas a venir a ser formado. Porque de repente, pues alguien se te metió en la cola para la mesa de informes, ¿no? Y de repente se acabó el papel ahí en el baño, ¿no? Y tú dices, ¿cómo? ¿No? No sé qué cosa te pueda ofender, pero de repente pasan esas cosas y vamos a ser probados para amarnos unos a otros. También al pertenecer nos va a ayudar a no centrarnos en nosotros mismos. Hay una tendencia del hombre a ver su ombligo y a decir primero yo, después yo y si queda tiempo, pues yo. Pero ese no es el verdadero camino a la felicidad. Vean lo que nos dice 1 Corintios 12:26. Estamos allá, aquí. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Y en la iglesia ya no nos centramos en nosotros, en nada más suplir nuestras necesidades, sino lo que empezamos a ver y volteamos con el otro. Hacemos los grupos de oración. Y en los grupos de oración no nomás es, haz una oración por mí, acabas y ya siéntate. No, es, y ahora yo, ¿cómo puedo orar por ti? Unos a otros. Y cuando alguien llora, lloramos con él. Y cuando alguien se alegra, nos alegramos. En la primera reunión había una mujer bien embarazada y estaba adorando a Dios. Y yo estaba adorando y de repente volteé y tenía la mano y nada más estaba adorando con la mano acá. Tan hermoso. Y yo me gocé con ella y con el bebé, ¿no? Y a lo mejor los papás pueden decir, ¿y tú qué? ¿Tú qué tienes que ver con ese bebé? Es parte de la familia. Y yo me gozo y me alegro con lo que está sucediendo en la familia. Cuando el cuerpo está enfermo, tú tienes que buscar por síntomas de enfermedad. Si la muela te duele, no es normal y tienes que ir a atenderte. También hay síntomas de enfermedad en el cuerpo de Cristo. Y uno muy importante es que si tú ya no te alegras por lo que está sucediendo en la iglesia, hay enfermedad y hay algo que hay que tratar. Hay algo que tienes que revisar. Cuando de repente ya no tienes un gozo y una alegría y de repente dices, ay sí, su estacionamiento rojo, ¿no? La grava roja que le pusieron y, ay sí, sangrones. Y entonces ya no te estás gozando. Ese es un mal síntoma, porque el cuerpo, o sea, la mano se alegra de que le quiten la uña enterrada al pie. Hay una alegría que debe de estar entre nosotros, alegrarnos. Y ahí van los niños y padrísimo. Y los jóvenes, por ejemplo, el club de plenitud, que le llaman ahora sí, los de 60 años y mejorando. Ayer tuvieron reunión, normalmente los segundos sábados del mes se reúnen, y ayer se fueron de pinta. Imagínate, se fueron de pinta. Y agarraron y tomaron el tren nuevo ese de Cholula y se fueron allá a Cholula y estuvieron y padrísimo. Y me dan el reporte y yo me gozo con ellos. Qué bueno que se fueron de pinta, ¿no? Y nos gozamos con ellos, que estén haciendo amistad. Y yo te hago esa pregunta. ¿Te gozas con lo que sucede aquí en La Paz? O de repente hay algunas cosas que, ay sí, la exposición de animalitos, ¿no? Como que qué onda con eso. Y te empiezan, y entonces, a lo mejor tienes el llamado del hermano hígado, ¿no? Y entonces todo lo cuestionas y todo. Pero aún el hígado se goza, ¿sí? Hoy nos tocó comer, no sé, costillitas, ¿no? Y ni modo a digerirlas. Pertenecer nos ayuda a no centrarnos en nosotros mismos. También pertenecer nos ayuda a la madurez espiritual. Tú y yo estamos llamados a caminar a madurez espiritual. Pero la madurez espiritual no se mide por cuántos libros en la Biblia te sabes que existen. Tú
Tú dices, ya sé que hay un Génesis y hay un Apocalipsis, ¿no? Ahí la llevo y estás muy orgulloso por tu madurez espiritual. Pero la madurez, y conoce la Biblia y crees en la Biblia, pero la madurez espiritual se demuestra de acuerdo a cómo estás en tus relaciones. Mira lo que Jesucristo nos dice. Este mandamiento nuevo les doy. Y es nuevo hoy en día también, porque no es lo que se nos enseña allá afuera. Pero Jesucristo nos dice, este mandamiento les doy, que se amen, ¿cómo? Los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben de amarse los unos a los otros. Los unos a los otros, los unos a los otros. Ya no es ver nuestro ombligo, ya es empezar a ver la necesidad, la alegría o el llanto del que está junto. Amarnos unos a otros. Y en eso va a venir una madurez espiritual, porque tú y yo vamos a poner en este laboratorio que es la iglesia, en esta escuela que es la iglesia, vamos a poner al servicio nuestros dones. A lo mejor tú preguntas, ¿y qué dones tengo? No sé, pero vamos a descubrirlos juntos. Oye, ¿cómo puedo hacer crecer nuestros dones? Pues mira, ponlos al servicio de la iglesia. Porque también los vamos a poner al servicio de la comunidad, pero antes de ponerlos al servicio acá, vamos a pulirlos aquí. Y entonces ponemos a prueba nuestros dones al servicio de la misma iglesia. Y esto nos va llevando a madurez espiritual. ¿Has escuchado de la inteligencia emocional? La inteligencia emocional habla de la habilidad que tenemos o debemos de tener para relacionarnos unos con otros. Es bueno que a tus hijos les des universidad, pero mucho más es que les des la habilidad de poder relacionarse bien en la escuela, en el trabajo, en el matrimonio. Esa habilidad, esa inteligencia emocional, esa madurez espiritual. Alguien maduro espiritualmente es alguien que tiene relaciones sanas. Comenzando en iglesia. ¿Y qué pasa si no tengo relaciones sanas? Hay que trabajar, hay que dejar que Dios trabaje en nuestras vidas. Tienes que saber que en toda relación siempre se necesitan dos para tener un problema, ¿sí? Y los dos tienen la culpa. De repente llega la mujer que se divorció y le echa toda la culpa al esposo. Y hablas con el esposo y le echa toda la culpa a la esposa. Entonces no hay ningún culpable porque esto tronó. Es culpa de los dos. Y cuando hay un conflicto es culpa de los dos. Conforme dependa de ustedes, en cuanto dependa de ustedes, están en paz con todos. Tú analiza tu parte. Y eso te va a llevar a la madurez espiritual. La madurez espiritual es como la condición física. No es que llegues y digas, ya tengo condición física, ya le voy a parar. No, todos los días tienes que hacer ejercicio. Todos los días estamos en prueba, en práctica. Y entonces nuestra madurez espiritual la vamos manteniendo los unos a los otros continuamente, amándonos. ¿Cuál es nuestro estándar? Como Cristo nos ha amado. ¿Cuánto nos ha amado Jesucristo? Todo. Buena definición, todo. Nos ha amado, el amar tiene un costo. Siempre. Como dices, tú puedes dar sin amar, pero no puedes amar sin dar. El amar siempre va a tener un costo. Y el amarnos unos a otros va a tener un costo. El costo puede ser pasar por alto la ofensa, el perdonar, el dar sin esperar nada a cambio. Y ese es lo que estamos llamados, y aquí lo vamos a poner en prueba en la iglesia, porque este es un lugar seguro. Aquí estás seguro si tú te ríes hasta las lágrimas, o también estás seguro si tú lloras hasta la risa, no importa. Es seguro este lugar, porque vamos a reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Pertenecer nos ayuda a nuestra madurez espiritual. También el pertenecer nos ayuda a no retroceder. Cuando estamos solos, Dios dice que no es bueno, y cuando estás solo sin la retroalimentación de los demás, es muy fácil retroceder. Necesitamos ese ánimo de los demás. Estamos haciendo el estudio que viene para el segundo semestre, se va a titular Amados por el Padre, está padrísimo, lo estamos escribiendo y mi esposa lo edita y estamos trabajando así en la mesa, y mientras yo estoy preparando un capítulo ella está revisando el capítulo anterior y yo estoy ahí y de repente ella está revisando el capítulo anterior y dice, wow, y yo nada más me pongo contento, ¿no? ¿Por qué? Porque necesito esta retroalimentación. O de repente dice un amén, o se le sale una lagrimita. Y yo digo, sí, bien. Pero de repente se echa todo un capítulo y no dice nada. Y yo me desanimo. ¿Verdad que necesitamos ese ánimo? Necesitamos esa retroalimentación los unos a los otros. Es fácil retroceder.
Pero cuando vienes y dices, qué bueno que estás aquí, y te dan un abrazo, te dan una palmada, no nos juzgamos porque no estamos llamados a juzgarnos, pero sí nos amamos y nos exhortamos en amor hacia ir madurando, hacia ir creciendo. Hebreos 13:17 nos dice este regalo que tiene para nosotros la iglesia. Dios nos da un regalo en la iglesia que es este: obedezcan a sus líderes espirituales, hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Qué hermoso. El liderazgo en la iglesia está para servir a la iglesia. No es que el liderazgo está para ser servido, no es la enseñanza de Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el mayor y yo vine a servir y no a ser servido. Y de esa es la manera que estamos llamados aquí en el liderazgo. Si tú anhelas obispado, anhelas liderazgo, cosa buena anhelas, pero es algo para servir a los demás. Y eso es algo padrísimo porque en la iglesia tenemos gente, hermanos mayores que tienen un recorrido mayor espiritualmente, que nos ayudan en nuestra fe. Yo estaba recapacitando con Caro que hemos sido bien pastoreados, Caro y yo. Yo amo a mis pastores y en verdad hemos sido bien pastoreados por Ernesto Alonso, por Sergio Treviño. A los dos los considero mis pastores y ellos han intervenido en mi vida y yo doy gracias a Dios por su vida. Y yo los considero un regalo de Dios para mi vida porque ellos han estado en mi caminar en Cristo ya casi por 30 años. Y ellos me conocen muy, muy bien. Yo creo que solamente mi esposa me conoce más que ellos dos. Y ellos conocen lo bueno y lo malo y han intervenido positivamente en mi vida. Y eso es lo que sucede en la iglesia. Hay un pastoreo. Es un lugar donde poco a poco nos vamos conociendo mejor y donde mejor te conocen, mejor te aman. A lo mejor ustedes que ya me conocen demasiado, mejor salgo corriendo. No, quédate aquí porque mejor te van a poder aconsejar y amar. Los líderes están para servir, no para ser servidos. Y algo más fuerte, vamos a dar cuentas delante de Dios. A mí esto me pone a temblar. Cuando estemos ahí delante del juicio del trono blanco, Dios de repente va a decir, y Alberto, ¿y qué pasó con aquel hermano higadito del que te burlabas? Y me va a pedir cuentas. ¿Qué pasó con él? Porque tiró mucha bilis, sufrió mucho. Vamos a dar cuenta, o sea, está fuertísimo. Pero ahora, de la otra parte lo que dice es, denle motivos para que lo hagan con alegría. Yo acabo el domingo, yo regreso a mi casa bien cansado, pero bien contento. Y hago una oración y digo, Dios, gracias por todo lo que sucedió hoy, por todos los abrazos y los saludos y los besos que di hoy. Y Señor, yo pongo a toda la congregación en tus manos porque es tu iglesia, cuida de ellas. Y me duermo, contento. De vez en cuando puede haber en el año un mal día, en donde hay alguna situación difícil, ¿sí? Ahora vamos a decirle con el hermano páncreas, para dejar en paz al hermano hígado. Pero el páncreas, ¿no? Y de repente está difícil y mira, servimos y tenemos que servir, pero es bueno que lo hagamos con alegría. Es un lugar donde estamos para ayudarnos, donde estamos para amarnos, donde nos recibimos tal cual somos, pero nos amamos para salir de eso a algo mejor, al propósito de Dios, a la restauración completa, al reflejar el carácter de Cristo, la estatura del varón perfecto. A eso estamos llamados en amor y Dios tiene para nosotros en la iglesia ese lugar de pastoreo. Yo me pregunto, ¿por qué alguien no quisiera estar en la iglesia? Cuando ves todo esto, está padrísima la iglesia, vamos a hacer iglesia. ¿Por qué alguien no quisiera estar? Yo veo 3 razones. Primero, puede ser por orgullo. El orgullo te ciega y no te permite ver lo que es mejor para ti y para otros. El que se aleja de la iglesia se está haciendo daño a él mismo. Y puede haber un orgullo que te está alejando diciendo yo no necesito de nadie y yo no le voy a dar lo que yo tengo a otros. Eso es muy malo. Otra razón puede ser por ignorancia. Es que yo no sabía cómo era el diseño, cuál era el propósito de Dios, cuál era la visión de Cristo cuando dijo voy a edificar mi iglesia. Yo no sabía y por ignorancia podemos no involucrarnos a pertenecer más en la iglesia. Pero la otra razón puede ser por heridas, porque en la iglesia te han herido. Y en ocasiones pueden ser heridas muy fuertes. Te decepcionaron, te traicionaron. Y sí sucede, te lo repito,
No somos perfectos en la iglesia, pero sí somos coherentes. Pero en alguna ocasión quizá alguien te ha herido y tú tienes una herida y con la herida hay como que la percepción de la realidad cambia y estás tan herido que no te sientes con la confianza de integrarte en una iglesia. A lo mejor te estoy hablando de alguien que tú conoces que está herido y no quiere saber nada de la iglesia. Y a mí me da mucha tristeza, pero le tienes que dar otra oportunidad a la iglesia. Y si tú estás herido, yo te quiero decir algo. Como pastor, perdónanos. A lo mejor yo personalmente te herí, te pido perdón. Pero a lo mejor fue alguien más, algún otro líder, de otra iglesia. También yo te quiero pedir perdón. No lo puedo traer, pero yo te pido perdón. Y te digo, reconsidera el ser parte de la iglesia. Porque ahí está el propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Va a ser fácil? No. Pero va a ser lleno de alegría, de logros, de gozo, de retos para madurez. Y por eso la iglesia es el testimonio al mundo de decir, wow, mira cómo estos se llevan, cómo se aman. Cuando tú lees el libro de los Hechos, había conflictos entre Pedro y Pablo. Si tú lo lees con cuidado, vas a ver que había conflictos, pero eran un gran testimonio de cómo Pedro le decía, escuchen la enseñanza de Pablo. Y como Pablo decía, honren el liderazgo de Pedro. Y había una unidad y una armonía. Y tú ves, y es una belleza, es un testimonio. Yo tengo la visión de que esta iglesia sea un gran testimonio para nuestra ciudad, nuestra nación y para el mundo entero. Tengo una carga por la iglesia de Cristo. Y yo he sentido que tenemos que comenzar aquí siendo una iglesia modelo, no perfecta, pero que pelee la visión de Cristo para la iglesia. Y algo más importante es que tienes que saber esto. En ocasiones no ves noticias como ahorita que si Norcorea y qué está sucediendo y qué va a pasar y la cosa nuclear y como que de repente te empiezas a preocupar y volteas al cielo y dices, y Dios, ¿cuál es tu estrategia en todo esto? ¿Y sabes cuál es la estrategia de Dios para el mundo? Es la iglesia. La iglesia es la estrategia de Dios para el mundo. Es el plan que Dios tiene para nosotros. En Mateo 16, 18, me ayudas ahí en la pantalla, dice, Jesucristo hablando, edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. ¿Quién va a edificar la iglesia? Cristo. Es su iglesia. Otra imagen preciosa que da la Biblia es que es su novia. Y lo que nos dice que Él está hermoseando, santificando. Jesucristo está trabajando en su iglesia. Y fíjate lo que la promesa que da. Las puertas del reino de la muerte. No te sé decir exactamente todo lo que eso implica, pero suena muy fuerte. Suena medio feo. Pero lo más padre es que dice, no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. ¿Contra quién? Contra el cuerpo de Cristo. ¿Contra quién? Contra nosotros. Somos la agenda de Dios para el mundo. Si tú ves la historia del mundo en estos 2000 años, desde que Cristo inauguró su iglesia, el balance lo ha dado la iglesia. Ha balanceado la existencia de este planeta. ¿Te imaginas estos 2000 años sin iglesia, si no hubiera venido Cristo? ¿Qué hubiera sucedido? ¿Cómo se hubiera ido la balanza? Si lo ves de repente las cosas feas, ¿te imaginas sin iglesia? Pero ahora que siga hacia adelante, es la iglesia. La respuesta al mundo es Cristo, pero Cristo predicado por la iglesia. La respuesta al mundo es el amor, pero el amor demostrado en y fuera de la iglesia por la misma iglesia. La iglesia es el plan de Dios para el mundo y tú y yo somos parte de un solo cuerpo. La garantía está que Él es la cabeza. Jesucristo nos va a dar la estrategia. Él nos va a decir qué hacer. Nosotros tenemos que sumarnos a esta visión. Familia, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros como iglesia local? Estamos llamados a algo mayor que lo que nosotros en lo individual podemos lograr cuando estamos en comunidad, cuando estamos en familia. Tenemos una visión. ¿Se acuerdan nuestra visión? No la pongas todavía en la pantalla. ¿Te acuerdas que íbamos a hacer examen? Ya hasta algunos hasta se pusieron así. Vamos a hacer examen. ¿Listo para el examen? Nuestra visión es... Sí, checa la unidad de la iglesia, como que estamos en unidad, estamos en visión. La visión de la iglesia de La Paz es conocer a Jesús y darlo a conocer.
Eso, puro 10. No queremos que nadie te... Conocer a Jesús y darlo a conocer. Y tú dices, ¡ay, qué fácil está! Está fácil memorizarla. Pero conocer a Jesús y darlo a conocer, eso es lo profundo que hacemos. Eso es el centro de lo que hacemos. A eso nos dedicamos, a conocer a Jesús y a darlo a conocer. No hacemos otra, en la iglesia no hacemos otra cosa que no tenga que ver con esto. En ocasiones viene gente conmigo y me dice, pastor, ¿por qué no hacemos esto? Yo digo, a ver, espérame tantito, saco la visión, conocer a Jesús y darlo a conocer. Y si es compatible, digo, lo consideraremos. Pero si no es, le digo, eso no lo vamos a hacer nosotros. Alguien puede venir y decir, pastor, ¿por qué no hacemos un equipo de fútbol para la primera división? ¿Te imaginas un equipo de fútbol de puros cristianos? Y más que el Cruz Azul como que todavía no, y el Lobos WAP como que no estoy seguro. Pero ¿te imaginas un equipo de puros cristianos? Y llegan a la cancha y se hincan todos juntos. ¡Wow! Ya estás agarrando la visión, ¿no? Yo le diría, no es nuestra visión. ¿Por qué no mejor tomamos a esos 22 jugadores cristianos y los repartimos en 22 equipos? Y dejamos que sean luz y sal en cada uno de esos equipos y que compartan de Cristo. ¿De qué sirve un equipo de cristianos de fútbol si entre ellos ya conocen a Cristo? Necesitamos llevarlos a conocer a otros lados. Y mejor esos 22 jugadores en 22 equipos que sean luz y sean sal y sean representantes de la iglesia de Cristo como testimonio para el fútbol y para todo el mundo. Conocer a Jesús y darlo a conocer, ese es el centro de lo que hacemos. Y esa es la pasión que tenemos. Y todo lo que haga que sume a la visión, lo vamos a trabajar. Déjame ilustrártelo. Si ves, tenemos aquí una vivienda, una sala, un comedor y una cocina. Cuando tú invitas a alguien a tu casa y llega a visitarte, las visitas, esas visitas que no tienes tanta confianza, ¿no? ¿A dónde los llevas? A la sala. ¿Por qué la sala? Porque es el lugar más limpio de tu casa. Yo recuerdo de chiquito, mis papás tenían una sala padrísima. Una alfombra blanca riquísima, sea colchonadita. Sillones blancos, pero la cerraban. Yo decía, mamá, pero está tan padre, ¿por qué no puede entrar? Por eso, para que se mantenga padre, bonita y limpia. Pero llegaban los invitados y le abrían, ¿no? Y le decían, pásele. Y ahí sí ya podíamos entrar la familia. Yo hasta me quitaba los zapatos para sentir la alfombra. Así rica. O sea, cuando llega alguien de visita lo sientas en la sala, porque es el lugar más limpio de la casa. Y es el lugar, y llegan y empiezas a platicar y normalmente pues los atiendes y los platicas y estás platicando con ellos. Pero, ¿qué pasa si te llega una visita ya recurrente? Y como que ya empiezas a agarrar más confianza y mejor los invitas a comer. Y entonces los invitas al comedor. Porque en el comedor les compartes tu comida y los ves cara a cara, te ríes, cuentas chiste, haces sobremesa, importantísimo la sobremesa para conectar en amistad y ya vas creciendo en amistad. Pero si a tu casa llega alguien de la familia, de los que les toca trapear y le toca a todos, o sea, de la familia, ¿no? Porque los que no les toca trapear no son de la familia, no son visitas. Pero alguien así que agarre, ¿a dónde los llevas? A la cocina. Y ahí en la cocina, ¿por qué? Porque en la cocina hay que preparar la botana para los que están en la sala. Y en la cocina hay que preparar la comida para los que están en el comedor. Y en la cocina a veces hay trastes sucios y hay chamba, pero en la cocina es donde se dan las conversaciones, por lo menos en mi familia, más derechitas. Si yo tengo que hablar con mi hijo, yo me lo llevo a la cocina. No le digo, a ver, pasa a la sala. No, vente a la cocina. Y mientras estamos preparando ahí un guacamole, ¿no? Con sus totopos y ya es de hambre. Pero ahí entonces vamos platicando. Así es la iglesia. La iglesia es un proceso. Lo primero que tenemos es la sala. La sala le llamamos nosotros las reuniones generales. Te lo van a poner aquí con una RG, reuniones generales. El comedor le voy a llamar grupos de crecimiento. Una reunión general son las reuniones de los domingos. Esta es una reunión general. Esta es una reunión tipo sala, ¿no? Está todo bien limpio, está todo bien bonito. Y ponemos luces y la alabanza y el humito y está todo bien padre, ¿no? Y entonces decimos, invita a tus amigos que conozcan a la familia, pero en la salita, ¿no? Y entonces estamos aquí en la sala y empieza a llegar alguien y empieza a asistir a la sala y empieza a conocer, pero después de un tiempo pasa al comedor. El comedor son los grupos de crecimiento. Reuniones generales son
tenemos 3 el fin de semana, sábado a las 7, domingo a las 9, a las 11, perdón, y domingo a la 1, que es esta. Son iguales, los mismos chistes y todo, iguales. Son las reuniones generales, pero es una reunión tipo sala. ¿Te imaginas que te llega alguien a visitar continuamente, y nunca lo lleves al comedor? O él diga, no, al comedor no me lleves, aquí nomás en la salita. Como que no está avanzando la relación. Los grupos de crecimiento suceden entre semana y esos son grupos de comedor, porque es un grupo más pequeño. ¿A qué se dedica este grupo? Lo mismo, a conocer a Jesús y darlo a conocer a Jesús, pero van y toman un estudio de la Biblia, a lo mejor abren su tiempo con Dios y comparten el tiempo con Dios y después oran unos por otros y están en intimidad, comparten los alimentos, se van de pinta junto como el grupo de plenitud. O sea, ese es un grupo de crecimiento. ¿Quién atiende este grupo de crecimiento? Tenemos un núcleo de servidores y ese núcleo de servidores está aquí en la cocina preparando los alimentos, preparando los estudios. Ejemplo, el equipo de alabanza que ven que canta aquí, ¿no? De repente tú crees que llegan 5 minutos antes y nada más dicen, vamos a tocar la 15, la 1 y la 3 en do, va, 1, 2, 3, prum. No. Ellos están en la semana buscando a Dios. ¿Y cuál va a ser el tema? Y buscan los cantos o crean los cantos y pasan a todos el canto, las pisadas a los músicos y los que cantan se la aprenden de memoria las canciones y luego llegan los jueves y tienen un ensayo y están aquí en el ensayo y le están dando kendo, ¿no? Y hasta que le sale, ¿no? Que mejor cámbiala así porque no llegó al do y entonces le están aquí y ensayan, luego tienen un tiempo devocional y oran entre ellos. Los domingos llegan 2 horas antes de la reunión y hacen el sound check con los micrófonos y cantan y ven voces y hacemos ajustes. O sea, todo esto es una cocina que está sucediendo. ¿Para qué? Para poder tener un buen ambiente en la sala, para poder tener una buena reunión general. Si has llegado a la sala, qué bueno, esta es la puerta de entrada en Cristo, pero es la sala. Pero no te puedes quedar todo ese tiempo, tienes que avanzar al comedor, que son los grupos pequeños. Reuniones de hogar, por la ciudad tenemos varias. Reuniones de damas, los miércoles 9:30 comienzan el último miércoles de agosto porque suspendieron por verano. Varones, por ejemplo, 2 y 4 lunes del mes. Mañana tenemos varones, ¿verdad? Por ahí, mañana tenemos la reunión de varones a las 8 de la noche aquí en el auditorio C. Los jóvenes tienen sus grupos, los niños, todos esos son los grupos de crecimiento y tienes que caminar a esto. Después de los grupos de crecimiento, te vas involucrando más y ahora eres parte del núcleo de servidores. Todo lo que hacemos aquí es con puro voluntariado, con puro servidor que de corazón sirve a otros, ama a otros y pone en práctica sus dones. Es como hacemos iglesia. A lo mejor tú dices, es que yo ya he probado y me hirieron. Perdónanos, vuélvelo a intentar. A lo mejor no sabía, ya lo sabes. Y te ayudamos a tener el caminito. A lo mejor es que me estoy integrando, pasa a la zona Hola y ahí te explicamos bien cómo funciona todo esto. Déjame concluir con esto. Nosotros como iglesia vivimos en intimidad con Dios. Ese es el propósito que tenemos. Queremos tener una relación íntima con Dios. Vivimos en intimidad con Dios. Caminamos en comunidad con los de adentro mientras somos de influencia con los de afuera. Ayúdame a poner ahí la frase. Vivimos en intimidad con Dios. Nomás quítale la GC y la RG para que se vea mejor. Ahí está. Vivimos en intimidad con Dios. Eso es lo más importante. Amarás al Señor tu Dios. Tenemos una relación cercana, padre, hijos. Pero después caminamos en comunidad con los de adentro. Vamos haciendo comunidad, conociendo más a Jesucristo, amándonos unos a otros, llorando con los que lloran, riendo con los que ríen, creciendo juntos. Y mientras somos de influencia con los de afuera, la iglesia de Cristo, la agenda de Dios para el mundo, tenemos que ser de influencia. Y tú tienes que ser sal y luz allá, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en el restaurante, en la calle, en el tráfico, en el bosque, donde tú estés. Tenemos que ser de influencia. Pero aquí es donde nos capacitamos. Este es un centro de operación, este es un centro de capacitación. Practicamos con nosotros para luego ir y hacerlo bien con los demás. Esta es la visión de Cristo para la iglesia. Y esta es la visión que tenemos nosotros aquí en Paz. ¿Por qué no cierras tus ojos?
Yo quiero que oremos. Y revisa esos signos de salud. Quizá hay algo en esta plática que ha tocado tu corazón, porque no te estás alegrando como deberías, porque no te sientes tan integrado como ahora sabes que estás llamado. Quizá estás dolido, quizá el Espíritu Santo te está recordando a alguien dentro de la iglesia con los que no estás en paz. Y quizá no tiene que llegar a ser tu mejor amigo, pero tienes que estar en paz en cuanto dependa de ti. Y a lo mejor tienes que tomar un paso para perdonar o para pedir perdón. Quizá tú estás llegando y ahora conoces. Esto es la iglesia de Cristo. Señor, te damos gracias por el privilegio de ser parte, de creer y de pertenecer. Gracias, Señor, por esta iglesia local, por la paz. Señor, te pedimos que tú nos bendigas, que bendigas esta iglesia, que nos equipes, que nos lleves, Señor, a cumplir todo el propósito que tú tienes para nosotros y a través de nosotros. Señor, queremos honrarte al tomar tu enseñanza tal cual, tu visión tal cual tú nos las has dado y caminar fielmente en ella. Señor, hoy vemos un futuro para nosotros, para hacer todo lo que hacemos honrándote en excelencia y en amor. Ayúdanos a extendernos en fe, a sembrar con visión, tiempo, recursos y dones. Señor, te pedimos que traigas una alegría de familia, de una familia que sabe que es amada, de una familia que sabe que es vencedora en ti. De una familia que sabe que es novia de Jesucristo. Expectativa, con esperanza y expectativa de esas bodas del Cordero que tu palabra dice que vendrán en su tiempo. Ayúdanos, Espíritu Santo, a hermosear a esta novia. Que sea agradable a ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Fíjate qué hermosa ilustración de que la iglesia es la novia de Cristo. Y así lo dice el libro de Apocalipsis en especial. Imagínate que tú le dijeras a Jesucristo: Jesucristo, tú me caes re bien, pero tu novia no la aguanto. ¿Te imaginas? Estaría fuerte, ¿no? Si alguien dijera eso de mi esposa, yo diría: ¿sabes qué? Está fuerte. Amamos a Jesucristo y amamos a su iglesia. Es su proyecto. Y cuando tú y yo damos nuestro tiempo, nuestro servicio, nuestros recursos, hay que hacerlo con visión. Este es el tiempo que vamos a dar nuestros diezmos. Y damos en obediencia, porque la palabra lo dice. Damos, déjame ponerlo así un poco por conveniencia, porque también hay una protección cuando estamos sometidos a la soberanía de Dios. Pero también damos por visión. Damos cuando sabemos qué es lo que estamos haciendo, a dónde vamos. Damos sabiendo para qué van a ser usados y que van a ser usados bien estos recursos, este fruto de nuestro trabajo, para que muchos conozcan a Jesús y en su tiempo lo den a conocer.